Hola, en este video les mostraré algunos ejemplos de aplicación de la contrastación de hipótesis correspondientes a la media y a la varianza de una población normal. Presten especial atención a la redacción de la conclusión que se da en cada ejemplo. En pantalla están observando las distintas regiones críticas correspondientes a las pruebas relacionadas con la media de una población normal. Observen que se muestran los casos para varianza poblacional conocida y para varianza poblacional desconocida. Asimismo, se dan para cada caso dos formas equivalentes de expresar la región crítica. Aunque es indiferente el uso de una u otra forma, en particular, yo uso la forma 2 cuando debo tomar una decisión de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula y la forma 1 para el caso de cálculo de potencias. Les aconsejo que en este instante pausen el video y copien el cuadro que se les muestra, ya que dicha información la usaremos más adelante en la resolución de los ejemplos. Al igual que en el caso de pruebas asociadas a la media, estamos presentando las regiones críticas para las pruebas de varianzas. Dichas regiones se muestran para las situaciones de media poblacional conocida y media poblacional desconocida, además en sus dos formas equivalentes. Es de advertir que las expresiones correspondientes a las regiones críticas, tanto para la media poblacional como para la varianza poblacional, han sido derivadas usando el método del intervalo de confianza. Algunas de dichas regiones se dedujeron en clase, mientras que el resto de las deducciones las dejamos como ejercicio para el alumno. A continuación mostramos el texto correspondiente al ejemplo 1 que resolveremos a continuación. Pausen el video y tomen nota del enunciado para proseguir. Todos los problemas que se desarrollen en el ámbito de la estadística se requiere de una notación. En este caso, vamos a denotar por X a la cantidad de contaminante en miligramos que genera la producción de una cabella tipo A. De acuerdo con la información suministrada, X tiene una distribución normal de media mu desconocida y varianza 0,5 al cuadrado. La información realizada por el ingeniero es que la cantidad promedio de material contaminante que generan las cabillas tipo A es inferior a 5,5 miligramos, es decir, mu menor que 5,5. En virtud de que esta afirmación no contiene la igualdad, constituirá el contenido de la hipótesis alterna y por ende la nula será su complementaria. Para resolver las interrogantes que plantea el ejemplo asociadas a una media poblacional, usaremos las regiones críticas para el caso de varianza conocida en su forma 2. Así tenemos que aplicando lo referido al estadístico de la prueba, llegamos a la conclusión de que dicho estadístico tiene un valor igual a menos 1,52. Este valor habrá que compararlo con el percentil Z sub alfa. Dado que se pide la opinión para dos niveles de significación distintos, hemos obtenido Z sub alfa para alfa igual a 0,05 y para alfa igual a 0,10. Recuérdese que en este caso se rechaza la hipótesis nula si Z sub 0 es menor que Z sub alfa.
Observamos que esta condición se cumple cuando utilizamos alfa igual a 0,10, pero no se cumple para alfa igual a 0,05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula para alfa igual a 0,10 y no la rechazamos para alfa igual a 0,05. Para redactar la conclusión debemos recordar que se le da la razón al ingeniero si se rechaza la hipótesis nula y en caso contrario no se le da la razón. Así que podemos concluir que si alfa es igual a 0,05, no existen evidencias muestrales que permitan dar la razón al ingeniero. Pero si alfa es igual a 0,10, existen evidencias muestrales que permiten dar la razón al ingeniero. Como se observará, el formato general para la redacción de la conclusión dependerá si se rechaza la hipótesis nula o no. En caso de rechazo de la hipótesis nula, la conclusión se redactará en los siguientes términos. Existen evidencias muestrales al 100 alfa% de significación que permiten concluir el contenido de la hipótesis alterna. En caso de no rechazo de la hipótesis nula, la conclusión se redactará en los siguientes términos. No existen evidencias muestrales al 100 alfa% de significación que permitan concluir el contenido de la alterna. Observe que en cualquier situación la redacción es referida al contenido de la alterna y no al de la nula. Para resolver el apartado B, recuérdese que la capacidad de una prueba para detectar un desvío es el valor que toma la potencia en el punto del conjunto alterno que dista del punto frontera del contraste una distancia igual al desvío. En este caso, la potencia evaluada será en mu igual a 5,5, que es el valor frontera, menos el desvío, que es 5. ¿Y por qué menos? Porque la hipótesis alterna es del tipo menor que. Bueno, usando ahora el formato de la región crítica en la forma 1, se obtiene la siguiente región para el rechazo de la nula. La potencia en mu igual a 5 no es más que esta probabilidad cuando mu vale 5. Pero recuerde que si mu vale 5, la media muestral es normal de media mu y varianza sigma cuadrado entre n. Por consiguiente, la probabilidad que se nos está pidiendo es la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 5,24 menos 5 entre 0,5 sobre la raíz de 10. Esa probabilidad es igual a 0,94. En este apartado, al igual que en el anterior, al ser el desvío igual a 0,5, debemos calcular la potencia en mu igual a 5. La diferencia con el apartado B es que ahora no conocemos el tamaño de la muestra. Por lo tanto, la región crítica quedará en función de n, que es el tamaño de la muestra. De nuevo, pues la potencia para mu igual a 5 es la probabilidad de que ocurra la región crítica dado de que mu es igual a 5. Para mu igual a 5, la media muestral se distribuye normal 5, 0,5 al cuadrado entre n. Por lo tanto, la probabilidad deseada que nos da la potencia se está mostrando en pantalla. Y esa probabilidad, por condiciones del problema, debe ser igual a 0,98. Y de aquí debemos estar en capacidad de despejar
la incógnita n. Ahora, para resolver esta ecuación basta recordar el concepto de percentil. Dado que si la probabilidad de z es menor que esta expresión es 0,98, esta expresión coincide con el percentil 98. Bueno, y de aquí, despejando n y tomando el valor entero más cercano, llegamos a la conclusión de que n debe ser igual a 14. Este ejemplo es similar al anterior, con la diferencia de que se trata de realizar contrastes con relación a la media poblacional mu, pero ahora con varianza poblacional desconocida. Es de observar que la cantidad promedio de 5,26 miligramos y la desviación estándar de 0,5 miligramos provienen de una muestra y en consecuencia dichos valores representan a X barra y a S respectivamente, y no confundir pues este valor común y mucho menos este valor con sigma, porque estos valores provienen de una muestra y no son valores poblacionales. Usando la forma 2 de la región crítica para el caso de varianza desconocida y teniendo presente la relación entre S y S sub C, podemos calcular S sub C, que es la que aparece pues en la expresión del estadístico de la prueba. Así pues, utilizando esa relación, llegamos a que para un S de 0,5, S sub C es 0,527. Y por lo tanto, el valor del estadístico del contraste resulta ser de menos 1,44. Este valor habrá que compararlo con el percentil de una T de 9 grados de libertad alfa. Y debido a que tenemos dos valores de alfa, hemos obtenido ese percentil para alfa igual a 0,05 y para alfa igual a 0,10. Recuerde que se rechaza la hipótesis nula si T sub 0 es menor que el percentil de una T de 9 grados de libertad. Observamos que para alfa igual a 0,10 se cumple la condición, pero para alfa igual a 0,05 no se cumple dicha condición. Por lo tanto, las conclusiones se redactarán de la siguiente manera. Si alfa es 0,05, no existen evidencias muestrales que permitan dar la razón al ingeniero. Si alfa es 0,10, existen evidencias muestrales que permiten dar la razón al ingeniero. Recomendamos leer el contenido de este cuadro y tenerlo presente para futuros ejercicios. Aquí básicamente lo que se pretende es que el alumno esté consciente de que potencias en donde aparezca de alguna manera la distribución T de Student, no estaremos en capacidad de realizarla, puesto que está fuera del alcance de este curso. A continuación, mostramos el texto de un ejemplo relacionado con pruebas de hipótesis referentes a la varianza poblacional con media poblacional conocida. Por favor, pausen el video y tomen nota del texto. De acuerdo con el enunciado del problema, el proceso de llenado no cumple con las especificaciones si la varianza sigma cuadrado es superior a 0,03. Es por ello que esta condición corresponde al enunciado de la hipótesis alterna. Para resolver el apartado A, usamos la forma 1 de la región crítica para la contrastación de hipótesis de varianza con media poblacional conocida. Dado que no se conocen los valores explícitos muestrales, sino un resumen de los mismos expresados por medio de su media aritmética y su desviación estándar muestral, debemos
construir una expresión que nos permita hallar la sumatoria de los desvíos con respecto a la media poblacional en términos de los valores conocidos. Y acá lo que hemos hecho es que hemos sumado y restado dentro del paréntesis a x barra. Hemos desarrollado el cuadrado del binomio y nos damos cuenta de que este primer sumatorio es n por s cuadrado. El segundo sumatorio, al no depender del índice del sumatorio i, es n veces ese valor. Y el último sumatorio es 0 porque es una propiedad que ustedes deben haber visto en sus cursos elementales de estadística. La suma de los valores muestrales, o mejor dicho, la suma de los desvíos de los valores con respecto a su media aritmética es 0. Por lo tanto, sacando de entre estos dos factor común n, se llega a la siguiente expresión que relaciona la suma de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media poblacional con la varianza muestral y la media muestral. Para n igual a 20 y sustituyendo los valores dados, llegamos a la conclusión de que esta suma es igual a 0,91802. Ahora vamos a ver el cálculo de esta parte de la región crítica, ya que esta es la parte a la cual hay que comparar con este valor. Y utilizando sigma sub 0 cuadrado igual a 0,03 y buscando en una tabla los percentiles asociados a un h cuadrado de 20 grados de libertad con los correspondientes alfa, se llega a esta condición. Se rechazará la hipótesis nula si esta suma es superior a estos valores. Y vemos que si alfa es igual a 0,05, no se cumple la condición, pero si alfa es 0,10, sí se cumple. De manera tal que la redacción de la conclusión es de la siguiente manera. Si alfa es 0,05, no existen evidencias muestrales de que el llenado no cumple con las especificaciones. Y si alfa vale 0,10, existen evidencias muestrales de que el llenado no cumple con las especificaciones. Para un desvío de 0,02 litros al cuadrado, el punto dentro del conjunto alterno donde se evalúa la potencia es igual al valor frontera más el desvío, resultando ser 0,05. Y por lo tanto, la capacidad de la prueba de detectar ese desvío es la probabilidad que se muestra en pantalla. Pero si sigma cuadrado es igual a 0,05, esta expresión es un h cuadrado de 20 grados de libertad y por lo tanto, ajustando los cálculos para incluir este resultado, se tiene que esa probabilidad no es más que 0,65. El tamaño de la muestra para que la prueba detecte un desvío de 0,05 litros con probabilidad 0,98, pues se resuelve mediante esta ecuación. Teniendo en cuenta que si la varianza es 0,08, porque es el desvío, que en este caso es de 0,05 más 0,03, esta expresión es un h cuadrado de n grados de libertad desconocida. Y por lo tanto, esta probabilidad adopta la siguiente forma. Aquí, para nosotros despejar el valor de n, no nos queda otra opción que hacerlo por ensayo y error.
Y aplicando esa técnica, ir verificando para qué valores de n se cumple aproximadamente esta ecuación, llegamos a la solución de que n es igual a 30. Este ejemplo es similar al anterior, pero tiene dos variantes. La primera es que los enunciados se realizan sobre la desviación estándar y no sobre la varianza poblacional. Y la segunda diferencia es que en esta oportunidad no se conoce la media poblacional. Se les sugiere pausar el video y copiar el texto del ejemplo. La afirmación del fabricante es que sigma es igual a 0,9, lo cual constituye el enunciado de la hipótesis nula, porque es del tipo igual. Y por eso, en este caso, dar la razón es no rechazar la hipótesis nula y en consecuencia no dar la razón es equivalente al rechazo de dicha hipótesis. Como las expresiones de las regiones críticas vienen dadas para sigma cuadrado y no para sigma, el primer paso sería transformar el problema para llevarlo de un contraste sobre sigma a un contraste sobre sigma cuadrado. Usando la forma 1 para una prueba de 2 colas con media poblacional desconocida, se tiene la región crítica que estamos indicando en pantalla. Para aplicar dicha forma, debemos estar en capacidad de calcular la suma de los cuadrados que se plantean en la misma. Y al no conocerse en detalle los valores explícitos muestrales, tenemos que utilizar una fórmula que los relacione. Y esa fórmula es la que se está mostrando en pantalla. De manera tal, pues, que una vez que hemos considerado esta fórmula como opción para este cálculo, resulta ser que la sumatoria es 5,0332. Recuerde que al tratarse de una prueba de 2 colas, ya que es bilateral, la región crítica es la unión de dos intervalos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y para el desarrollo de esta región crítica hay que tomar en cuenta el valor de sigma 0 cuadrado, que obviamente es 0,81, y el valor de los niveles de significación alfa. Es por ello que para alfa igual a 0,05 la región crítica es la unión de estos dos intervalos, mientras que para 0,10 será la unión de estos dos intervalos que están acá. Ahora se rechaza la hipótesis nula si el valor de esta suma cae en alguno de dichos intervalos, o también no se rechaza la hipótesis nula si esta sumatoria cae dentro de los límites del intervalo. Y es así como para alfa igual a 0,05 y para alfa 0,10 no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no existen evidencias muestrales para concluir que sigma sea distinto de 0,9. En otras palabras, no hay evidencia suficiente para dudar la opinión del fabricante. La región crítica para este contraste bilateral en términos de sigma cuadrado, cuando alfa es 0,05, vimos que era esta unión de intervalos. La capacidad de la prueba para detectar un desvío de 0,6 al 5% es la potencia cuando sigma vale 1,5, es decir,
cuando sigma cuadrado es 225 o cuando sigma es 0,3, es decir, cuando sigma cuadrado es 0,09. Esto se debe a que la hipótesis alterna es del tipo distinto de, y un desvío puede ser tanto a la derecha como a la izquierda de dicho punto. En realidad, vamos a realizar los cálculos cuando el desvío es a la derecha, dejando el ejercicio para cuando el desvío sea a la izquierda. Hay que advertir que estas dos potencias en general van a ser distintas. Otro comentario que vale la pena destacar es que el desvío está referido a sigma y no a sigma cuadrado. Y un desvío de 0,6 en sigma no es un desvío de 0,36 en sigma cuadrado. Ese es un error que se comete mucho. Si tenemos el desvío sobre sigma, buscamos el punto en el conjunto alterno y luego lo elevamos al cuadrado. Bueno, una vez efectuado esto, observamos que el estadístico de la prueba cuando sigma cuadrado es 225 tiene una distribución chi cuadrado de 9 grados de libertad. Por lo tanto, la probabilidad a buscar sería la probabilidad de este intervalo más la probabilidad de este otro. Y efectuando operaciones se tiene que vale 0,6534. Aquí es bueno acotar lo siguiente. Aunque el resultado correcto es la suma de estas dos probabilidades, observemos que como el desvío se hizo por arriba, esta probabilidad correspondiente a esta región crítica supera por bastante a esta otra probabilidad. Prácticamente esta probabilidad es despreciable en términos de esta otra. Y por eso es que en muchos casos, en lugar de calcular la suma de las dos probabilidades, se desprecia aquella que el investigador intuya que va a ser la más pequeña de las dos. Para el caso del tamaño de la muestra, nosotros tenemos ahora que examinar el hecho de que el desvío es de 0,8. Y si el desvío es de 0,8, entonces hay que tener en cuenta hacia dónde vamos a tomar dicho desvío. Si el desvío lo tomamos por arriba, el punto en el conjunto nulo sería 1,17, que equivale en sigma cuadrado a 2,89. Y la región crítica para ese caso adopta esta forma que está acá. Cuando sigma cuadrado es 2,89, esta sumatoria entre 2,89 sigue una chi cuadrado n menos 1 grados de libertad. Y por lo tanto, la potencia de la suma de las dos regiones es 0,98. Y acá obviamente que tenemos que hacerlo por ensayo y error. Y haciendo esa operación nos da n igual a 20. Si hubiésemos despreciado esta probabilidad para simplificar los cálculos, pues nos hubiese dado un valor similar a n igual a 20. Bueno, entonces espero que con estos ejercicios ya el alumno tenga cierta destreza en el análisis de pruebas de hipótesis relacionadas con los parámetros de una distribución normal. Será entonces hasta la próxima oportunidad.